Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día comenzamos con un nuevo estudio. Y después del libro de Romanos, en el orden de las cartas de Pablo, correspondería el libro de Filipenses. Es cortísimo, Filipenses tiene solamente 4 versículos. 4 versículos del libro de Filipenses. ¿Ya? Entonces entramos hoy día a un nuevo libro y sería el libro de los Filipenses. Ahí hay harta historia, harto que vamos a compartir. Oramos y damos gracias al Señor por este nuevo estudio, nuevo comienzo que Dios nos da. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este instante, por el momento, Señor, que tú nos das bajo tu misericordia de poder alabarte, poder bendecirte, de, Señor, de vivir, de admirar la hermosura y las bellezas que tú haces, Señor, la creación misma, la estructura, la perfección que tú has hecho, Señor, es maravilloso y especial. En este instante, Señor, mientras leemos tu palabra, bendícenos, fortalécenos, abra nuestra vida, nuestra mente. Señor, tu palabra pueda producir en nosotros cada vez más abundante fe, Señor, y tu Espíritu Santo cada día, Señor eterno, sea trabajando en nosotros. Pedimos de tu gracia, de tu dirección, de tu presencia sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias, sobre aquellos que creen, sobre aquellos que no creen, familiares, Señor. Pedimos tu gracia, tu bendición, Señor, tu misericordia sobre ellos. Alcánzalos para salvación. En este instante te damos gracias por tu palabra, porque es bendición para nuestras vidas y te glorificamos por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, libros de Hechos. Vamos a entrar primero con la introducción, libro de los Filipenses. Libro de los Filipenses, vamos a entrar con la introducción a los Filipenses. No me quiero alargar mucho. Y es importante, tengo el Nuevo Testamento de estudio y que me da una buena interpretación. ¿Ya? ¿De dónde salen los filipenses? ¿Qué pasa con ellos? ¿De dónde era? Vamos a verlo. La introducción me dice de la siguiente manera. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Usted ve, algunas Biblias traen los mapas y los dibujos. Vea que se dio tremenda vuelta si Pablo en el segundo viaje y pasa por Filipos, ¿ya? Fue fundada en su segundo viaje misionero. Como se narra en Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40. Si nosotros vamos al libro de Hechos, no vamos a leer la historia en general, pero cuando pasa a Filipos, Pablo se encuentra con Lidia, ¿ya? Con Lidia, ¿se acuerdan de ella? Vendedora de púrpura. Eso trabajaba Lidia y ella crea el mensaje e invita a Pablo a quedarse en su hogar. Y Pablo luego se encuentra con un detalle que es bien especial. Es el caso de una mujer, de una muchacha que tiene espíritu de adivinación. Ya, una muchacha que tiene espíritu de adivinación y que Pablo, bueno, esta muchacha era como esclava porque sus dueños ganaban mucha plata por el trabajo que ella hacía. Pablo reprende este espíritu de adivinación que hay en ella y ella queda sin poderes. Por esta consecuencia, todavía seguimos en Filipos, Pablo es encarcelado, ¿ya? Pablo es encarcelado pero aparte de eso, mire, iba todo bien en Filipos, hasta que se toca con esta mujer y a ellos los azotaron con vara, ¿ya? Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberla azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad.
¿Ya? ¿Y qué hace el carcelero? Lo metió en el calabozo de más adentro. Y de ahí viene la historia del carcelero de Filipos y es salvado. ¿Cómo Pablo no se iba a acordar de quién eran los filipenses? Tremenda historia, eso no se olvida. Esos azotes quedan marcados, quedan las huellas. Sí, no, nunca. Hay cosas que uno se olvida en el tiempo, al pasar los detalles de la vida, pero hay detalles que nunca, nunca se nos va a olvidar. Y a Pablo nunca se iba a olvidar qué era Filipos, qué pasó en Filipos. No, no, no. Y esa iglesia creció, ¿ya? Ahí se formó en ese segundo viaje la iglesia de Filipos, con bastante dificultad, con bastante dolor, dolor de azote, de cárcel, pero Dios obró de una manera grande en Filipos. Bien, eso sale en Hechos capítulo 16. Filipo era en tiempo del apóstol una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia. Estaba situada en lo que hoy es la parte norte de Grecia. Fue por consiguiente el lugar donde se formó la primera comunidad cristiana de Europa. Las relaciones de Pablo con los cristianos de Filipo fueron especialmente cordiales. Escuche esto y tengámoslo bien presente. ¿Ya? Las relaciones de Pablo con los cristianos de Filipo fueron especialmente cordiales. ¿Ya? Pablo fue a diferentes lugares, pero aquí vamos a encontrarnos con los filipenses. No sé, vamos a encontrar otro espíritu en los filipenses, preocupado del apóstol, preocupadísimo del apóstol, ¿ya? Dice en Filipenses 1, del 3 al 8, el 4:1, en diversas ocasiones ellos ofrecieron a Pablo ayuda económica. Los filipenses ofrecieron a Pablo ayuda económica y aunque Pablo tenía como principio anunciar el Evangelio gratuitamente, aceptó con gratitud la ayuda de los filipenses. ¿Ya? Acordémonos que, si no me equivoco, Pablo está en Corinto y los filipenses le están mandando ayuda. Pablo cuando pide la ofrenda, los corintios no, había pasado casi un año y todavía no se preparaban, pero los filipenses ya habían mandado ayuda, ya tenían su ayuda lista. Entonces, hay una generosidad y una preocupación por la obra de los filipenses que es muy grande. Uno de los motivos de esta carta fue agradecer el donativo que los filipenses le habían enviado por medio de un cristiano llamado Epafrodito. ¿Ya? Epafrodito es un cristiano que le va a dejar ¿a quién? A Pablo un donativo cuando Pablo posiblemente está en la cárcel en Roma. Para que vea usted. No solamente lo apoyan cuando está bien a Pablo. Ahora que está en una situación complicada, encarcelado o prisionero, no se olvida de mandar ¿qué cosa? Un donativo. Uno de los motivos de esta carta fue agradecer el donativo que los filipenses le habían enviado por medio de un cristiano llamado Epafrodito. Para Pablo, que se encontraba prisionero, este gesto de solidaridad era especialmente significativo. Escúchelo bien. ¿Ya? Para Pablo, que se encontraba prisionero, este gesto de solidaridad era especialmente significativo. Y aprovecha la oportunidad para dar algunas instrucciones a esta comunidad que tanto estimaba. La carta comienza con el saludo de costumbre, seguido de una acción de gracias
y una petición a Dios para los cristianos de Filipos, donde aparece ya el especial cariño de Pablo por esta iglesia y su agradecimiento. Especial los filipenses, ¿ya? Especial como ellos se portan con alguien que trabajó quizás en la primera fase o la primera pasada que hace Pablo. Bueno, aparte del carcelero que pasa una tremenda experiencia, hay un milagro que una mujer adivina es sacado el espíritu de adivinación. Pero ellos quedan asombrados cómo el poder de Dios actúa de una manera grande y especial. Acordemos que en ese tiempo uno puede decir, pero que ahora tan difícil predicar, peor en ese tiempo. Grandes templos a los dioses, a las diosas, con diferentes dioses, con una cantidad de dioses, religiosos a su cultura, a sus dioses. Era difícil predicar, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que trabaja en la vida es Dios. Nosotros hacemos solamente el ir, el obedecer, el estar, y Dios coloca su otra parte, su mover, su presencia, su Espíritu Santo. ¿Ya? Eso me gustó mucho, esto ayuda. De ahí empieza a desglosar todos los capítulos. El propósito que según la plenitud tiene, dice, aunque la principal razón para escribir esta carta era reconocer el gesto de los filipenses, Pablo también los instó a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos. ¿Están haciéndolo bien? Sí. Pablo agradece que estén preocupados de él. Gracias por los donativos. Da gracias Pablo por esos donativos, pero les coloca esta alerta, que estén cuidando la unidad y la disposición fraternal entre ellos. Además le alentó contra las peligrosas herejías que los amenazaban, probablemente relacionadas con el judaísmo, que estaba bien fuerte en ese aspecto. Esas son más o menos las ayudas, ¿ya? ¿Algo que decir? ¿Algo que contar? Bien, vamos a entrar ahora al capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y empieza con el saludo. Voy a leerlo acá en la plenitud, después voy a leerlo el otro. 2 versículos, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Escuche, ¿ya? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a ir a la ayuda de la plenitud. Me dice de la siguiente manera: a causa de sus íntimas relaciones con los cristianos de Filipo, Pablo no necesita insistir en la autoridad que le asiste como apóstol. ¿Se acuerda que en las otras cartas que hemos visto, él tiene que respaldar su apostolado? Parte saludando y empieza a respaldar su apostolado. Si no me equivoco, en 2 de Corintios es donde se encuentra con mucho detalle. En Gálatas aparece también que él tiene que defender su apostolado. En Filipenses, con los Filipos, con la ciudad de Filipos, es otra situación. Ellos le respetan, ellos le quieren,
No tiene que demostrar nada porque ya ha demostrado que es un apóstol. ¿Me entiende? Ya ha demostrado que es el siervo del Señor, que Dios lo respalda y que Dios está con él. No necesita hacer una mayor demostración. No, no, no. En Filipo él no necesita. Al contrario, los filipenses están atentos de las necesidades del apóstol. Es que estoy ahora en Corinto, una gran ciudad, y quizás hay harto trabajo, ahí están habiendo nuevos hermanos. ¿Qué hace los de filipenses? Colaboran para que la obra crezca y otra, el apóstol, y no solamente el apóstol, el equipo del apóstol tengan uno para cubrir sus necesidades y más que sus necesidades, tengan. No solamente con el pan y el agua nomás. No, 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 para que cubran sus necesidades y las cubran bien. Y las cubran bien. Entonces, no es que, no, que coma no, que el Señor te bendiga. No, ellos se preocuparon de bendecir el trabajo del apóstol. Ahora está en la cárcel, ahora quizás está preso, está retenido, pero todavía la preocupación sigue por el apóstol. Entonces se forma interesante en esa área. Entonces hay una relación y no necesita defender su apostolado. La palabra obispo referencia a un oficial de la iglesia local que subraya de la naturaleza de su trabajo como supervisor. En el Nuevo Testamento la palabra tiene el mismo significado que anciano. Obispo tiene el mismo significado que anciano, lo cual destaca su condición de pastor. O sea, la función pastoral del obispo. ¿Ya? Obispo tiene una función pastoral. Obispo es lo mismo que pastor, pero ahora colocaron los cargos y se coloca pastor y obispo. Para que vea usted, pastor y obispo, y se coloca a veces el obispo como un grado mucho más alto, al presbiterio o presbítero. Presbítero se marca que un poquito, ya se marca un grado mucho más alto. Pero en organizaciones el obispo es, aparte de ser pastor, tiene un lugar mucho más alto. Ahora se han inventado nuevos puestos, así que obispo queda chico. He escuchado la palabra yo, doctor de la ley, doctor de la palabra. Yo he escuchado hartas cosas, así que yo pienso y digo, no sé, tantos títulos. Está bien, pero son para el servicio de la obra de Dios, ¿ya? No para llenarnos de cartones o de títulos. Entonces, obispo da con referencia a la función pastoral, ¿ya? Y también marcaba en sí a los diáconos. Acordemos que encontramos una diaconisa en el libro de Romanos, ¿ya? Bien. Acá la Biblia del Nuevo Testamento de Estudio me habla de la siguiente manera, pero tiene una buena ayuda y quiero tomar estos dos versículos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. ¿Ya? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Cristo Jesús. Cuando marca él, se marca Pablo y Timoteo, lo está marcando por una razón a Timoteo. Y acá me sale. Timoteo había acompañado a Pablo y a Silas cuando se fundó la iglesia de Filipos. Por eso lo marca. ¿Escuchó? Pablo y Timoteo. Quizás en ese instante está Pablo, Timoteo le está visitando, no sé, pero no olvida marcar Pablo y Timoteo. Timoteo había acompañado a Pablo y a Silas cuando se fundó la iglesia de Filipos y se encontraba con Pablo en el momento de escribir esta carta. ¿Ya? Ahí estaba entonces, ahí me da la ayuda que Timoteo está en este instante
Pablo está preso o está prisionero, pero está acompañando Timoteo a Pablo, no le ha dejado. Y es un respaldo para ello. Sí, está Timoteo con él. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Me acuerdo, sí, sí, ellos empezaron aquí juntos. Pablo, Timoteo y Silas. Qué bueno que Timoteo esté con él, el joven Timoteo. ¿Ya? Qué hermoso, qué hermosa consideración en ese sentido. Quizás muchos preocupados, estará solo, estará mal, pero cuando este respaldo para los filipenses, decir que está Timoteo, el joven Timoteo ahí con Pablo, es un alivio. Hay alguien que conocemos que lo quiere y no lo va a dejar solo. El joven Timoteo. Entonces, muy posiblemente estaba en este momento de escribir esta carta. Pablo planeaba enviarlo a Filipo más tarde. Quería enviarlo hacia allá. Bien, la palabra Filipos, según me marca, es la ciudad de Macedonia, en el norte de Grecia, donde se estableció la primera iglesia cristiana en Europa. La primera iglesia cristiana en Europa. ¿Ya? Eso es lo que marca acá. Acá más adelante me decía el versículo 1, saludar a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unido a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y a los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. A los que preside, persona que preside o vigila, ¿ya? A los que presiden es igual a persona que preside o vigila, ¿ya? De donde se derivó la palabra castellana también como obispo. Se refiere aquí a personas que presiden la comunidad cristiana en los aspectos religiosos y administrativos. El líder o el pastor o el que está a cargo no es solamente, no es solamente el área religiosa que tiene que ver, sino también las áreas administrativas, legales. Sí, sí, no es solamente, que aquí es solamente, podemos decir, espiritual y no. Hay muchas cosas legales que tenemos que hacer. Una compra de terreno tiene que muchas veces pata a nombre de la asociación o determinada institución, y eso se hace legalmente, ¿me entiende? La construcción, los planos, los permisos, la obra y cuantas cosas que son administrativas. El administrativo, cada uno recibe la ofrenda, pero tiene que administrar la ofrenda para las necesidades primeras de la iglesia, tanto como construcción, como reparación, como edificación, como proyecciones, como necesidades. Entonces son muchas áreas administrativas. Entonces, el que preside, el obispo, el pastor, junto con sus diáconos, tienen una gran tarea. Entonces, cuando uno tiene reuniones, un ejemplo, con los diáconos, administrativa, o una reunión en sí, el pastor se junta con ellos. En eso se ve muchos puntos, tanto orden económico, administrativo, problemas, situaciones, proyecciones. Todo eso tiene que hacerse. No es solamente, hagamos la reunión y listo. No. Muchas cosas se tienen que hacerse y proyectarse. Entonces, son los que trabajan en ese orden tanto religioso y también administrativo. Los diáconos son ayudantes o
auxiliares. Los diáconos son ayudantes o auxiliares. Son los que están ahí para apoyar, para ver el crecimiento en sí de la obra, para respaldar. Harta tarea. 2 versículos y hemos tomado, el comienzo de los Filipenses como una introducción, y es bien hermoso, y quizás he visto más o menos los versículos que vienen para adelante, muy conocidos, y nos van a edificar mucho a nuestra vida. Le invito a que siga en estos estudios de los Filipenses, y al Señor le pueda bendecir grandemente. Gracias, que el Señor le bendiga.